Baella Pachangirunguera, Baella Pape y Memita, Penguanje Ponaite, Sherera Dalma Ferreira, Jaco Arapeña, Ñemuarandubeta, Uraniñe M. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Dalma Ferreira y el día de hoy vamos a aprender un poco más acerca de nuestro hermoso idioma guaraní. El día de hoy vamos a aprender acerca del vocabulario de uso familiar. Y vamos a empezar con estas láminas que realmente son súper dinámicas y divertidas para nuestras clases. Muchas gracias a The Cool Class por estas hermosísimas láminas. Y empezamos con Ogalwa, que significa familia. Vamos a desglosar un poco esta palabra. Oga significa casa y wa, que significa perteneciente a la casa o los de la casa. Entonces así decimos familia en guaraní, Ogalwa. Cuando me quiero referir a mi mamá, digo she su. Cuando me quiero referir a mi papá, digo sheru. En el caso de que me quiera referir a mi abuela, digo she yarui. Y cuando me quiero referir a mi abuelo, digo she ramoy. Hasta ahí súper sencillo, súper fácil. Y vamos a empezar con el vocabulario que solamente pueden utilizarlo las mujeres o que solamente pueden utilizarlo los varones. Esa es una de las peculiaridades del idioma guaraní en cuanto al vocabulario del hogar, ya que solamente la mujer, por ejemplo, puede decir she membu en caso de su hijo o hija. No lo puede utilizar un varón, este vocabulario solamente la mujer. Bueno, empezamos entonces con este vocabulario cuñante y catuba o ipurú, que solamente pueden utilizarlo las mujeres. Shemembu, entonces, como ya dije, y mi hijo o mi hija. Sherke, que significa mi hermana mayor. Seguimos con Shekpu, que significa mi hermana menor. Shekubu, que significa mi hermano, sea mayor o menor, no se diferencia. En este caso decimos Shekubu, tanto para el hermano mayor como para el hermano menor. Y cuando queremos referirnos a nuestros esposos o maridos decimos She Mena, mi marido o mi esposo. Hasta ahí entonces el vocabulario que solamente pueden utilizarlo las mujeres. Y seguimos con el vocabulario que solamente pueden utilizarlo los varones. Y empezamos con esta palabra que significa, que dice Shera'u, que significa mi hijo. Seguimos con Sherayu, que significa mi hija. Seguimos con Sherukeu, que significa mi hermano mayor. Recalcamos que es el vocabulario del varón. Entonces el varón, al referirse de su hermano a su hermano mayor, dice Sherukeu. El varón, al referirse a su hermano menor, dice Sherubu. El hombre, al referirse a su hermana, sea mayor o menor, dice Shereindu. Y el varón, al referirse a su esposa, dice Sherembireko. Es importante recalcar, como ya dijimos, este vocabulario que es solamente del varón o de la mujer, ya que es una peculiaridad del guaraní, a diferencia, por ejemplo, del español o del inglés. Y bueno, queridos amigos, espero que haya sido de provecho este video para todos ustedes, para que vayamos aprendiendo día a día un poco más acerca de nuestro idioma guaraní tan nuestro y tan peculiar. Y bueno, denle me gusta a mi canal y nos vemos muy pronto con más videos. Toikobe Guaraniñe.